Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, es una alegría compartir una semana más un nuevo programa con ustedes. Estoy aquí en el estudio con mi amigo, hermano y compañero de milicia, Ervin. Qué gusto estar con vos. ¿Cómo te va? Igualmente, Alonso, estamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, siempre dispuestos a continuar con nuestras conversaciones edificantes en torno a la palabra del Señor. Exactamente, en torno a la palabra del Señor y siempre de la perspectiva, ¿verdad?, de la violencia doméstica y elementos que son útiles para prevenir y para proteger de este mal que asedia a nuestra sociedad. Así es. ¿De qué hablamos hoy? Pues es un tema muy interesante. Fíjate, hay un historiador y filósofo francés que se llama René Girard, que habla acerca de un contexto, un concepto, que se llama la rivalidad mimética. Okay. Bueno, pues la mimesis es simplemente esa imitación, ¿verdad?, que nosotros hacemos de una persona, de los gestos, de los movimientos, maneras de hablar, de actuar. Básicamente esa es mimesis. Entonces, cuando habla de la rivalidad mimética, es que procura establecer que nosotros deseamos lo que vemos que desea el otro. Entonces es muy interesante. Okay. Deseamos lo que vemos que desea el otro. Claro. Y ahora, ¿cuál es el problema con esto? Pues justamente que es una fuente, es una raíz importante de la violencia en el ser humano. Cuando yo veo que el otro quiere, desea, está luchando por conseguir, entonces en mi interior, por esa mimesis, por querer imitar lo que el otro desea y quiere, yo trato de obtenerlo, pero de una manera violenta o tratando de tenerlo yo primero, minimizando a la otra persona. Podríamos decir que la Biblia ya había hablado de esto, que lo llama codicia. Exactamente. Éxodo 20:17, en el Antiguo Testamento dice: no codicie la casa de tu prójimo, no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Claro. Es una advertencia de peligro social que significa estar o desear más bien lo que legítimamente le pertenece a otro en cualquier ámbito. Así es. Sí, cuando la codicia no ha logrado obtener los resultados que buscaba, ¿verdad? Comienzan los problemas, los pleitos internos y las guerras externas por conseguir aquello que se desea, ¿verdad? Y es interesante porque ahora que decís las guerras externas me hace pensar en Santiago, capítulo 4, cuando menciona que, o pregunta el autor, ¿de dónde surgen todas las guerras y los conflictos y los pleitos? Y él dice, de ustedes mismos. Exacto. En esta codicia, ¿verdad? O para usar el término de este filósofo, en esta rivalidad mimética, en esta codicia, cada uno pelea por lo suyo propio, que deseando lo que el otro desea. Y en el contexto de la violencia doméstica, que vos lo mencionabas antes, es quizá un menosprecio o una necesidad de tener o querer lo que el otro procura. Una competencia insana. Y es que lo interesante del punto, Alonso, es que este deseo no surge necesariamente de una insatisfacción o de un deseo legítimo que nosotros tenemos en ese momento. O sea, no necesariamente. Quiero decir, podríamos nosotros estar con cierta estabilidad en algún momento, pero con solo ya darme cuenta que la otra persona desea algo, yo voy a desear lo que esa persona desea. ¿Ves? Entonces, no necesariamente que surge esa necesidad de alcanzar esto o aquello porque yo lo requiero para un fin específico, sino simplemente porque el otro lo quiere y lo desea. Y ahí encontramos, pues, en el contexto a veces de relaciones matrimoniales conflictivas, cuando, por ejemplo, la esposa desea superarse, desea estudiar, desea posiblemente trabajar en algo que le realice profesionalmente, ¿no? Y entonces el compañero, cuando se da cuenta de este deseo,
posiblemente está en un contexto relativamente estable, pues surge esa rivalidad. Y esa rivalidad simplemente por darse cuenta de los sinceros deseos que tiene la otra persona de lograr un objetivo. Claro. Entonces, nuestro deseo pretende mostrarse como anterior al del otro. Es decir, surge, en este ejemplo que vos decís, dice, sí, pero es que yo quería estudiar antes que vos, ¿verdad? Y surge esta rivalidad y todas las cosas problemáticas que puede traer a la relación, ¿verdad? Así es. Yo lo quería antes. Yo lo quería antes, sí. Y ese yo lo quería antes, repetimos, pues no necesariamente es un deseo que se ha estado, digamos, masticando o desarrollando, que simplemente surge cuando nos damos cuenta que la otra persona está con esa pretensión. Y eso es un argumento, digamos, para justificar la rivalidad. Podríamos decir que es una respuesta negativa en una relación matrimonial, una respuesta negativa al crecimiento de la otra persona, porque en una buena relación, cuando uno de los dos, siguiendo el ejemplo, se propone estudiar y superarse académicamente, en una buena relación el cónyuge va a decir, mira, yo te voy a apoyar, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Así es. En lugar de esta codicia decir, no, yo necesito o yo quiero ser más o crecer más que el otro. Exacto. Y cuando hablamos de los mecanismos de defensa, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que saberlos identificar y controlar, pues hablamos de la proyección, ¿verdad? Que es atribuir a otra persona nuestras propias carencias. Exacto. Entonces, en esta dinámica de superación de una de las partes, el otro supuestamente se opone a nuestros deseos, ¿verdad? Pero esto que hablamos, lo que yo deseaba primero. Entonces, estamos proyectando nuestras carencias bajo la dinámica de superación de la otra persona. Nace entonces un resentimiento. Totalmente. Claro, me resiento con otra persona porque supuestamente yo tenía este deseo y ahora vos lo tomaste, entonces, y vienen todos los problemas. Podríamos decir, Ervin, y te pregunto, ¿pasa este asunto de la codicia o la rivalidad mimética, como proponía este filósofo, pasa por un asunto de autoestima? Totalmente. Absolutamente. Vamos a ver, recordamos que cuando hablamos de la autoestima es un concepto muy amplio, ¿verdad? Y tiene que ver también con el reconocer, aceptar y vivir en conformidad también con nuestros límites. O sea, autoestimarnos es reconocer nuestros límites, nuestras condiciones que nos hacen ser como somos, correcto, ¿verdad? De una manera pues constructiva y positiva, ¿verdad? No estamos hablando que vamos a aceptar todo lo bueno y lo malo y de una manera pasiva. Estamos diciendo que autovalorarnos es realmente aprender a conocernos, a aceptarnos como nosotros somos. Entonces, cuando nosotros también sabemos que tenemos ciertos límites en cuanto a algo, que otra persona puede superarlos, ¿por qué lo vemos como un ataque personal? Es decir, es reconocer que yo tengo ciertas capacidades y otras capacidades que tal vez son reconocidas en la otra persona. Entonces, claro que es un problema de autoestima. Qué interesante esto, ¿verdad? De poder entender la autoestima como la conciencia de los límites, ¿verdad? Sí. Ahora, los rivales más probables en esta rivalidad, en esta codicia, van a ser las personas que tenemos más cerca a nuestro espacio-tiempo. Correcto. Y son los que victimizamos o de los que somos víctimas. Exacto. Y en la esencia de las relaciones, la esencia matrimonial, en el contexto de la violencia doméstica, este tipo de codicia, de confrontación, puede desarrollarse más en este campo, en el campo del matrimonio, claro, o en las relaciones interpersonales. El más prójimo. El más prójimo. El más prójimo y el más próximo. Exactamente. Correcto. Y ahora es que en el fondo, en esta falta de autovaloración, de falta de autoestima, pues está ese deseo de convertirnos en el otro, ¿verdad? De llegar a ser literalmente en el otro. Y esa es la base, por ejemplo, de un tipo de idolatría. Sobre todo y no limitado a los jóvenes, cuando quieren ser como las personas que están pues siendo en sus vidas como esas grandes estrellas, esos artistas o
o que tienen sus posesiones materiales, que pasados por los acomodos de redes sociales, ¿verdad? Son un problema porque dan la impresión de que son personas felices, exitosas y plenas. Entonces, ese convertirse en el otro, el sentido mimético, es un gran problema para nuestra autoestima. Porque dejamos de vernos a nosotros mismos, nuestra capacidad de desarrollarnos, para tratar simplemente de ser unos imitadores de la otra persona. Pensamos en pérdida de identidad entonces. ¿Quién soy? ¿Qué deseo hacer? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Exacto. Propósito. Claro. Y ahí vemos, por ejemplo, si yo medio juego fútbol, ¿qué pasa? Pues ando la camiseta de quien quiero llegar a ser. Entonces ando un 10 en mi espalda, ¿verdad? O el número de mi jugador preferido, o inclusive el apellido de mi jugador preferido. ¿Qué estoy demostrando con esto? Que yo estoy imitando a la persona con que yo me quiero identificar a tal punto que llega a, vamos a ver, a ser como una representación. Es un ícono. Un ícono, ¿verdad? De lo que a mí me gustaría hacer. Y eso en todo, hasta personas que cambian su forma de caminar, su forma de vestir, su color de pelo, su estilo de pelo, para ser mimesis con su ídolo, ¿verdad? Terrenal. Ahora que decías eso de lo del número, pensaba en los límites también, que hemos hablado en los programas anteriores. A veces nos aferramos a usar el 10 y no tenemos esa capacidad. Pero si usáramos el 3 o el 4, y hablando en cuanto a fútbol, ¿verdad? Sí. En lugar de ser delantero, y me frustro porque no puedo, porque soy incapaz, incompetente. Pero si me pongo el 4, que es el del defensa central, tal vez reconociendo mis límites, que aquí sí me desarrollo, qué complacencia, ¿verdad? Y qué satisfacción encontrar el lugar al que yo correspondo. Es lo que hablamos en cuanto a la identidad. Exacto. Jesús habló sobre esto. Dice en Mateo 11, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Exacto. O sea que estamos hablando de una imitación sana y necesaria. Exactamente. Porque, vamos a ver, estamos hablando de una imitación negativa que lleva a una idolatría. Pero a Pablo decía también, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 de Corintios 11:1. Es decir, que justamente nosotros necesitamos esa sana imitación que la Biblia nos presenta para ser como Cristo. Pero recordemos que nosotros no nos autotransformamos a ser como Cristo, sino es colocarnos en la posición adecuada para que el Espíritu Santo nos haga más como Cristo. Es un asunto entonces de percepción, donde los deseos o los logros del otro van a obstaculizar o limitar mis deseos. Exacto. ¿Verdad? Como el ejemplo que vos ponías de la mujer profesional, esto puede obstaculizar o limitarnos. En la imitación de Cristo es permitirnos ser moldeados como Él, por lo que vos decías, en cuanto al Espíritu Santo. De acuerdísimo. Bueno, en resumen, básicamente es esa secuencia que estamos viendo, ¿verdad? Deseo mimético da a consecuencia una rivalidad y esa rivalidad lleva a una violencia. Entonces, deseo, rivalidad, violencia. Es importante trasladar sus conceptos a las relaciones matrimoniales o de pareja, o donde hay primeros pasos de violencia doméstica o diferentes formas de abuso, de vigilar este aspecto, ¿verdad? De que, como hablamos anteriormente, establecer límites sanos, pero también de evitar la codicia. Así es. Más bien procurar la proyección correcta a la otra persona, de apoyarle en sus andar. Ahora, podríamos también suponer que el tema de la codicia podríamos asociarlo con la insatisfacción como tendencia humana. Así es. Humanamente, así es, tendemos a no estar satisfechos, y no en un buen sentido, porque creo que puede haber un buen sentido de insatisfacción cuando decimos, mira, quiero crecer, quiero ser mejor. Claro. Pero no en un sentido insano, ¿verdad? Sino más bien dar pasos correctos en cuanto a esto. Sí, esa insatisfacción de crecimiento y desarrollo es muy necesario inclusive, ¿verdad? Es parte de madurar. Pero creo que en ese proceso de insatisfacción tiene que ir muy de la mano con el contentamiento, con lo que sabemos reconocer que tenemos ya, con el agradecimiento que tenemos al Señor de lo que Él nos ha dado,
Y esa responsabilidad de con lo que nos ha dado, que sea la palanca para pretender crecer y desarrollarnos. No con el sentido de lo que los otros tienen. ¿Qué me ha dado el Señor a mí? Eso es un talento, como la parábola de los talentos. Muy bien, ahí está tu administración. Pero el problema es que la persona que tuvo los 2 talentos empieza a quejarse porque al otro le dieron 5 talentos, ¿no? Entonces, ahí está el problema de la insatisfacción. No reconocer lo que ya tenemos del Señor y que el Señor en su sabiduría sabe exactamente qué darnos y qué no darnos, ¿verdad? No va a ponerle alas a... ¿verdad? Totalmente. Entonces, ahí está el punto de que el desarrollo vaya con un contentamiento, un reconocimiento, agradecimiento de lo que ya tenemos, pero que es dado para nuestro crecimiento, no es para que nos enterremos el talento, exacto, como dice esta misma parábola, allí esperando luego vernos como muy bien, ¿verdad? Entiendo o me gusta entender contentamiento como satisfacción con la voluntad de Dios. Estoy satisfecho con lo que Dios en su voluntad ha hecho en mí. El lugar donde me decidió para que yo naciera, mis padres, mi educación, mi crecimiento, los recursos materiales, etcétera. Estoy satisfecho con lo que Dios ha permitido. Trae contentamiento a nuestra vida, que es, digamos, el antídoto o es el antónimo de la codicia. No procuro codiciar lo que otro quiere porque sí, como hablábamos de esta propuesta de la rivalidad mimética, sino de que en lugar de codiciar lo que el otro tiene, miro a lo que Dios ya hizo en mí y ya lo que Dios ha provisto para mí, que muchas veces, y probablemente sea la experiencia de muchos, algunas veces ha sido poco o limitado y en otras veces en abundancia y con amplitud, y en ambas necesitamos aprender a desarrollar el contentamiento, no solamente con lo material, sino también con quién soy yo, en cuanto a autoestima, los límites, virtudes, defectos, etcétera. Satisfechos y en paz con lo que Dios me ha dado, ¿cierto? Y es importante, Alonso, que comprendamos que ese contentamiento no significa, esa satisfacción no significa un proceso pasivo. Estamos diciendo que el contentamiento apunta a una dinámica de crecimiento, al desarrollo, porque eso es parte de nuestra necesidad como humanos, estarnos superando diferentes circunstancias. Pero entendamos el punto. Aquello que nos ayuda para crecer, el Señor sabe exactamente qué necesitamos y qué no. El problema es cuando nosotros queremos crecer con las facultades que les fueron dadas a otra persona para su crecimiento, para su contexto, para su desarrollo, y pensamos que eso significa una carencia para nosotros y vivimos, como dijiste, resentidos, abrumados, resentidos inclusive con Dios. ¿Por qué le diste a tal y a mí no? Pero es que entendamos que el contentamiento es entender aquellas cosas que el Señor sí nos ha dado y que es el carburante, por decirlo de alguna manera, la parte que nos va a permitir esa dinámica de desarrollo. El Salmo 23 dice al principio que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, lo que tenemos es lo que necesitamos y estamos contentos con esto. Exacto. Y lo que no tenemos, no lo necesitamos, al menos por ahora, y estamos contentos con esto. Estamos satisfechos, ese contentamiento. Exacto. En lugar de desear y buscar lo que otro tiene, es ver lo que Dios ya me ha dado. Así es. Y vivir en esa y creo que es muy interesante lo que decías en cuanto al dinamismo del contentamiento, porque tampoco es estancarse. Bueno, nací para maceta, aquí me quedo, ¿verdad? Sino, bueno, tengo esto y hay un deseo de crecimiento, desarrollo, de acuerdo, como vos decías, bíblicamente usando el modelo, Dios me dio solamente un talento. Bueno, ¿cómo puedo crecer a partir de este talento? ¿Verdad? Exactamente. Y mira, cuando estabas hablando de esto tan importante, me llevaba a Proverbios 38. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces vean que la misma escritura habla de que en la sabiduría del Señor
ese equilibrio. Pero lo que está diciendo este proverbio es que nosotros lo reconozcamos. Claro. Porque por supuesto que nosotros no le está diciendo, dame lo necesario, como que si Dios no supiera que tiene que darnos lo necesario. Es desde el punto nuestro. Ayúdame a reconocer que lo que me estás dando es lo necesario, porque de lo contrario te negaría o te blasfemaría, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto para evitar una violencia mimética y una codicia, como estás diciendo vos también. El estar deseando lo del otro es no tener esa visión de que el Señor nos está dando lo necesario para nuestro propio crecimiento. Correcto. Entonces, en el contexto de las relaciones familiares y de violencia doméstica, qué importante es aprender a reconocer quién soy yo, y hablamos en un momento de identidad, quién es mi esposa o mis hijos, ¿verdad? Cuáles son sus talentos, usando el mismo ejemplo que vos usabas de la parábola, y cómo puedo ponerme a disposición para edificar, en lugar de codiciar, edificar el crecimiento de otra persona, sin descuidar, por ejemplo, también nuestro propio desarrollo, bien el contentamiento, la satisfacción y sobre todo relaciones sanas que previenen formas de abuso que distorsionan tantísimo nuestras familias y por ende nuestra sociedad. De acuerdo. Cada familia, cada condición que nosotros tenemos es un desafío que, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos pone. ¿Cómo nosotros vamos a responder a las circunstancias con las que tenemos ya en este momento? Que la podríamos llamar carencias o no carencias. Simplemente es cómo respondemos. Tenemos un papel responsable. ¿Qué vamos a hacer con nuestras circunstancias, con nuestra relación matrimonial? ¿Cómo vamos a responder? ¿Ves? Y no en base al ejemplo que otras personas tienen, porque en Facebook, por ejemplo, todo el mundo se ve espléndidamente feliz y formidable, algo muy acomodado, y da la imagen de que todo el mundo está feliz menos yo. Todos los matrimonios están perfectos, viajan por todo el mundo, y tal vez es una foto de hace como 12 años, ¿verdad? Que está ahí como cabecera de la imagen, y es una imagen distorsionada, y permite a nosotros vernos insatisfechos totalmente por estar deseando lo que los otros desean supuestamente, pero cada uno vive su contexto de lucha. Y el punto es cómo nosotros enfrentamos nuestra condición. Pero esa condición es justo lo que el Señor requiere de nosotros para nuestro desarrollo. El contentamiento pasa entonces no por circunstancias, sino por lo que ya Dios está haciendo en nosotros. Y lo que vemos y codiciamos de otros, que como vos decís acertadísimamente, las redes sociales presentan vidas, en muchos casos, irreales, ¿verdad? Con Photoshop y con filtros y demás. Siempre ¿verdad? sonriendo. Siempre sonriendo y todo perfecto, ¿verdad? Que deberíamos hablar de eso en algún momento. Sí. Pero veamos qué nos ha dado Dios y estemos satisfechos con eso, contentos con eso. Y en eso, en esa provisión, aunque sea un solo talento, sobre eso trabajemos con contentamiento y satisfacción. Correcto. Así es. Muy bien, buena conversación, buen tiempo. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y creo que debemos terminar por hoy. Claro que sí. Pero no nos quedamos ahí, porque la otra semana seguimos. Seguimos la otra semana. ¿Con qué hablamos la otra semana? ¿Te has sentido que ya no puedes más? Quemado. Totalmente fundido. Listo. De eso vamos a hablar. Ok, perfecto. Muy necesario para nosotros. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Gracias a Linaje Producciones, como siempre. Nuestro estimado amigo Gilo. Y bueno, esperamos que tengan una muy linda semana y que el Señor les lleve a una reflexión profunda de todos estos temas. Correcto. Un gusto verte y hablar con vos. Nos vemos. Igualmente, hasta luego.